Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues aquí estamos nuevamente para seguir con nuestro devocional con el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que en esta ocasión vamos a leer el capítulo 11. Hoy nos toca este capítulo para que pongamos mucha atención y podamos ver y reflexionar lo que Dios trae a nuestras vidas. Así es que, pues primeramente vamos a poner todo en manos de Dios para que pues todo lo que leamos, pues Dios nos hable también a nuestro corazón, también nos hable a nuestra vida. Así es que vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos da, Señor, de seguir aprendiendo, Señor, y sobre todo, Padre Celestial, de disponer nuestro corazón, Señor, para que nos hable, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que no solamente aprendamos, sino que también hagamos, Señor, que las cosas sean una realidad en nuestra vida y sobre todo que las pongamos en práctica. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, pues vamos a escuchar o a leer el capítulo 11 de Hechos y pues hay que poner atención en lo que Dios habla a nuestras vidas. Así es que recuerda que no solamente basta con leerlo una vez, sino también 2 o incluso 3 veces para que podamos entender mejor lo que Dios va a poner en nuestro corazón. Amén, pues empezamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pues bien, hermanos, pues vamos a seguir con la reflexión. Y en esta ocasión, algo que Dios puso en mi vida fue el capítulo de Hechos 11, en el verso 26, que dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien, pues algo que notamos aquí es que ya después de que la iglesia nació en un día de Pentecostés, pues no solamente se quedaron ahí en Jerusalén, sino que, como vimos en el capítulo 1 de Hechos, si ustedes recuerdan, es que Jesucristo les dice que iban a ir a Jerusalén, a Samaria, a Judea y a lo último de la tierra. Y precisamente se está cumpliendo aquí la promesa. Ya aquí, pues después de la persecución de Esteban, pues el evangelio comenzó a ir a otros lugares. Así que esto es lo que nosotros podemos ver en este verso del 26. Pero ahora, ¿qué me dice el pasaje? Bueno, algo que nos dice es que habla de cómo empezaron a convertirse los gentiles. Cuando en la palabra de Dios encontremos la palabra gentil, realmente se está refiriendo a nosotros. Dios creó un pueblo que es el pueblo judío, y Jesucristo, cuando viene, Él viene precisamente a los judíos. Todavía no viene a nosotros, que somos los gentiles. Pero cuando Él muere y nace la iglesia de ahí en Pentecostés, pues entonces la promesa no solamente viene para los judíos que creyeron en Jesús, sino también para nosotros, los que pues antes no le conocíamos, pero cuando le conocemos ahora también somos parte de ese pueblo. Entonces vean cómo es importante este capítulo. Pero también, ¿qué me enseña Dios aquí? Bueno, algo que Dios nos enseña es que Pedro cuenta de cómo Jesús le muestra a través de una visión que era tiempo de predicarle a los gentiles. Yo creo que recuerdan esa visión en el capítulo anterior. A través de esta visión, pues Dios le muestra que ya era tiempo de que nos predicaran a nosotros, que éramos gentiles, pero que ahora ya somos hijos de Dios. Y pues bueno, pues también nos dice cómo puedo aplicarlo a mi vida. ¿Cómo puedo aplicarlo? Debemos esforzarnos por ser verdaderos seguidores de Cristo y trabajar para llevar su mensaje de salvación y amor a todo el mundo. Miren, la palabra cristiano precisamente significa esto: seguidores de Cristo. Eso es lo que significa. Entonces, si ven, la palabra cristiano no nace en un tiempo moderno, sino que nace desde los tiempos de Jesucristo, cuando comenzó el evangelio a ser predicado. Así es que algo que si nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas es precisamente eso, que tenemos que ser seguidores de Cristo, pero también trabajar para llevar su mensaje de salvación. De ahí nos podemos nosotros mostrar de que somos verdaderos cristianos, de que somos seguidores de Cristo, de que somos su reflejo. Fíjense que en un principio la palabra cristiano pues no se les dio para darles una identidad, sino que fue como que una palabra de burla, de burlarse de ellos. Pero sin embargo, pues aquellos que hicieron de esta palabra una burla, pues nos dieron pues también esa palabra que nos identifica de ser seguidores de Cristo. Así es que si en un principio fue burla, pues bueno, ahora nos orgullecemos de que nos puedan llamar cristianos. Y ¿sabes qué? Algo que puedo ver yo aquí
es que precisamente Hechos 11:26 es un pasaje muy importante en la historia de la iglesia, porque en él se nos cuenta que después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los discípulos comenzaron a predicar el evangelio y a formar comunidades de creyentes en diferentes partes del mundo. Ya no fue solamente ahí en Jerusalén o Judea, sino ahora ya recorrió todo el mundo para que fuera predicado su palabra. Y uno de estos lugares precisamente fue Antioquía, aquí donde los discípulos se congregaron con la iglesia durante un año y enseñaron a mucha gente. De ahí vino a surgir todo. Y algo que te quisiera recordar es que precisamente fue aquí donde por primera vez se les llamó cristianos. Así que la palabra cristiano es algo muy importante para nosotros. Amén. Entonces, en este sentido podemos entender que los discípulos que fueron llamados cristianos en Antioquía se diferenciaban de los judíos o paganos que aún no habían aceptado a Cristo como su Salvador. Así es que, hermano, pues algo que yo puedo ver en este pasaje es que pues nos trae un gran peso a nosotros, porque cuando te llamen a ti cristiano, pues te tienes que sentir orgulloso, pero también es un peso que siempre pues vamos a llevar, porque tenemos que demostrarlo y ser ejemplo de todo lo que aprendemos y de a quién seguimos. Amén. Pues bien, hermano, pues este fue el devocional del día de hoy. Pues cómo es que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Así es que vamos a darle gracias a Dios en este día, en las actividades que vamos a iniciar. Yo sé que algunos van a ir a sus trabajos, a lo mejor otros a la escuela, o quizás, ¿verdad?, te quedes en casa, pero también tienes mucho que hacer por hacer. En lo que tú hagas, que Dios bendiga tu día, que Dios bendiga todo lo que tú hagas y prospere siempre tu camino. Así es que vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, Señor. Te pido, Padre Celestial, Señor, por mis hermanos, Señor, que en este día, Señor, van a comenzar sus actividades, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, guárdalos, Padre Celestial. Bendigo su vida, Señor, su hogar, su trabajo, su economía, Padre Celestial, su salud, que nada les falte, Señor. Guárdalos, Señor, si van a estar saliendo a la calle, guárdalos de todo mal, de todo peligro, Señor. Que Padre Celestial, Señor, salgan, Señor, pero que también puedan regresar a su casa, Señor, bien. Y que Padre Celestial, Señor, pero también bendecido, Señor, porque en este día no solamente, Señor, vas a hablar en este devocional, sino que también en todo el día, Señor, vamos a ver tu mano, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre Celestial. Amén. Pues mis hermanos, pues terminamos el devocional del día de hoy. Así es que nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Delante y el mundo atrás, la cruz de
de